Así que fue el primero en eso y le permitió ser un diseño elegante de bajo arrastre, y allí fue cuando lograron subir a velocidades muy altas. El P-38 fue el caza más rápido de sus días y lo llevó a la velocidad del sonido en picada. Sin embargo, el P-38 fue la primera aeronave en enfrentar el peligro y el fenómeno desconocido de la compresibilidad, que causa que los controles del avión se cierren y la aeronave caiga en picada hacia el piso. El problema mayor para desarrollar el P-38 y que no fue anticipado fue lo que se llamó después el problema de compresibilidad. Hasta el vuelo de prueba del P-38, se sabía poco de lo que ocurría aerodinámicamente cuando se llegaba cerca de la velocidad del sonido. Para ponerlo en términos sencillos, los cómputos para analizar el rendimiento del avión fueron hechos según la base de que el aire no era comprimible. Pero el aire sí es comprimible. Lockheed y el cuerpo aéreo perdieron muchos pilotos de prueba y aviones al tratar de comprender y resolver los problemas de vuelo a gran velocidad. El P-38 los llevó a tipos de vuelo desconocidos antes de la llegada del avión de reacción. La comprensibilidad es la fuerza ejercida en el avión por la ola de choque a medida que se acerca a la velocidad del sonido. Y lo que sucede es que es como una onda de aire de choque, que al pasar sobre la superficie de control del avión, hace que pierda elevación. Si pierdes elevación, tanto arriba como abajo del ala, la aeronave desciende y causa grandes problemas de control. Comienzas a perder cualquier tipo de libertad de movimiento o control sobre el avión. Antes de que el avión pudiera volar más rápido y entrara a la edad del avión a propulsión, el problema de compresibilidad debía ser entendido y conquistado. Pero Lockheed y Estados Unidos se estaban quedando sin tiempo. El imperio japonés estaba a punto de lanzar uno de los ataques más audaces y devastadores de la historia. El 7 de diciembre de 1941, aviones procedentes de portaaviones japoneses atacaron la flota estadounidense del Pacífico en el puerto de Pearl Harbor. En pocas semanas se ordenó la producción en masa del P-38. La Fuerza Aérea no podía esperar que se resolviera el problema de compresibilidad. Se necesitaba un avión de persecución con un mayor alcance, y el P-38 lo era. A finales de 1942, los bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ya actuaban en Europa. El B-17 o Fortaleza Voladora se suponía que podía volar en un espacio aéreo enemigo sin escolta. Dependía de la formación en masa y de su sistema de armas para defenderse. Pero en su primer ataque sobre la Alemania nazi, se perdieron 60 B-17 ante los cazas de la Fuerza Aérea Alemana. Dado que esa fuerza tenía al comienzo menos de 300 bombarderos, era una tasa de desgaste no aceptable. La Fuerza Aérea de Estados Unidos necesitaba un caza de largo alcance para escoltar y proteger a los B-17, y los P-38 eran los únicos disponibles. Pero Kelly Johnson sabía que debía resolver el problema de compresibilidad en el Lightning antes de que murieran más pilotos. El problema de compresibilidad en el P-38 fue casi abrumador por bastante tiempo. No era algo fácil de resolver. Kelly Johnson no podía detener la compresibilidad, pero sí pudo deducir cómo sacar a los pilotos de una caída en picada para que bajaran la velocidad. Diseñó para el P-38 unos frenos de picada supersónicos. Esto reducía la velocidad del avión hasta que desapareciera la compresibilidad. El problema de la pérdida de control debido al vuelo en el régimen supersónico alto fue resuelto por el túnel de viento de prueba que mostró que si colocabas frenos de velocidad o frenos de aire, podías reducir la velocidad del avión para poder retroceder y retomar el control de este. Como ya había miles de P-38 empezando su servicio operacional, Lockheed actuó rápido. La capacidad de producción tuvo mayor prioridad que la fabricación de frenos de picada especiales diseñados para ser ajustados en el campo. Pero ocurrió una tragedia. Se cargaron 500 equipos de frenos de picada a bordo del C-54 estadounidense y fueron llevados a Europa para hacer reparaciones en el campo.
Eso permitiría al P-38 escoltar a los bombarderos de Estados Unidos. Pero ocurrió una tragedia. El C-54, que llevaba los frenos en picada, se parecía a un bombardero alemán, el Focke-Wulf Condor, que volaba por el Atlántico y trabajaba junto a los submarinos. La Real Fuerza Aérea confundió al C-54 con un avión alemán y lo derribaron en la costa oeste de Irlanda. A pesar de este revés, el P-38 Lightning se convertiría en uno de los mejores cazas de la Segunda Guerra Mundial. Derribaría más aviones japoneses que cualquier otro caza aliado. Sin duda, el P-38 fue responsable de asestarle un duro golpe al alto mando japonés. Una de las hazañas legendarias del P-38 se debió a que fue la aeronave responsable de interceptar y derribar al almirante Yamamoto, quien planificó el ataque a Pearl Harbor. Los estadounidenses interceptaron de forma accidental mensajes de radio que les informaron por dónde volaba el avión de Yamamoto, pero ya estaba muy lejos y solo el P-38 tenía el alcance y la capacidad de alcanzarlo, interceptarlo y derribarlo. Pero ya antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, el P-38 se enfrentó a la generación siguiente de tecnología de cazas, el avión de reacción. Creo que la comprensión de que el motor de reacción era el sistema propulsor del futuro en relación al caza y a lo que fue el avión bombardero sucedió en los primeros años de la guerra. En 1944, los alemanes introdujeron el primer caza operacional, el Messerschmitt Me-262. Era 160 kilómetros por hora más rápido que el Lightning. Pero la tecnología del motor de reacción estaba todavía en sus inicios, y el Me-262 fue un triunfo de la ingeniería para los alemanes. Pero la compañía Lockheed había trabajado en un sucesor del avión P-38 desde 1939. Lo llamaron el Lockheed L-133. Y su arquitecto principal fue un genio de la ingeniería llamado Nathan Price. Lockheed tuvo por muchos años un ingeniero único llamado Nathan Price. No había casi nada que no pudiera hacer cuando quería hacerlo. Fue uno de los que inventó en papel el motor de reacción. Él se volvió un creyente de los motores de reacción. Nathan Price diseñó los sobrealimentadores turbos que le dieron a los P-38 su velocidad fenomenal y rendimiento a gran altura. Pero su ambición era construir un avión muy rápido que atravesara la barrera del sonido. El corazón de este nuevo avión sería un nuevo tipo de motor. Nate era un hombre interesante, un ingeniero brillante, que realmente entendía el negocio de los sobrealimentadores turbos y los motores y la potencia. Pero en su tiempo libre, Nate hacía otras cosas, y entre ellas estaba el diseño de un motor de reacción. Este motor era tan avanzado en relación al concepto que se conocía en esa época de los motores de reacción, que por eso no había sido construido aún como un motor completo real con todas sus características. Price propuso un motor llamado el L-1000. Este incorporaba dos características revolucionarias. Lo primero fue lo que llamaron un compresor áxil. El motor de reacción de Nathan Price fue revolucionario porque fue lo que llamamos el motor de reacción de flujo áxil. Tenía varios ventiladores poderosos que succionaban el aire, hacían que el aire fuera muy supersónico y empacaban el oxígeno, y eso le daba un motor muy poderoso. Nathan Price también propuso otra innovación, una que no fue vista en los motores de reacción sino hasta la década de 1950, un quemador auxiliar. A pesar de que el motor de reacción succiona mucho aire y lo comprime y lo quema para crear un empuje, siempre hay una ineficiencia en la combustión. Siempre hay oxígeno de reserva que no se consume y se expulsa por la parte de atrás de los motores. Nathan Price se dio cuenta de que podía obtener un beneficio con este oxígeno que no era usado. Se dio cuenta de que si inyectaba en esa corriente de aire querosén y lo quemaba, obtendría un efecto de soplete. Para 1940, Lockheed le había dado cuerpo a un diseño del L-133. Sus ingenieros creían que cruzaría la barrera del sonido. En el periodo en que Nate trabajaba en el motor,
Nosotros lo examinábamos y todos los que podían seguir sus notas lo examinaban. Y no pudimos encontrar nada malo con lo que él estaba haciendo. Diseñamos un aeroplano para funcionar con 2 de esos motores, un caza. En ese tiempo aún no habíamos tenido un avión supersónico y estábamos razonablemente seguros de que este aeroplano sería quizá capaz de alcanzar velocidades supersónicas. El L-133 fue diseñado para volar a más de 1000 kilómetros por hora. Tenía un esquema revolucionario, lo que quería decir que superficies de control para ascender y picar fueron ubicadas en la parte delantera del avión. Tendría un alcance de 500 kilómetros y sería capaz de funcionar a más de 12.000 metros. El L-133 también utilizaba una de las grandes innovaciones del ya probado P-38. Lo principal que se añadió del P-38 con motor de émbolo al diseño del avión 133 fue la forma del ala. A eso se lo llamó un ala de flujo laminar, lo que significa que es un ultraplano. Kelly Johnson empezaba a creer que quizá podría hacer que el L-133 fuera supersónico y sabía que necesitaba un ala como esa para hacerlo. Esta ala en forma ultraplana ayudaba a retrasar la acumulación de la onda de choque supersónica en el ala, que obstruía los controles cuando se aumentaba la velocidad hacia la velocidad del sonido. Pero había un problema. En 1940, la Fuerza Aérea no estaba interesada en los aviones de reacción. La prioridad de la Fuerza Aérea fueron los bombarderos de largo alcance como la Fortaleza Voladora B-17. Lockheed era en forma extraña, muy ingenuo. Pensaron que si hablaban con los militares de Estados Unidos y les decían, tenemos esta arma nueva, maravillosa, milagrosa y supersónica, ellos la comprarían. Pero los militares no lo comprendieron. Nunca habían concebido nada tan rápido y revolucionario y lo rechazaron de plano. En vano, Johnson señaló que la Alemania nazi había volado su primer avión de reacción en 1939. Y que pronto los aviones de combate alemanes estarían en servicio en Europa. Pero la Fuerza Aérea se negó a darle más fondos para trabajar en el L-133. En Europa, el peligro que Johnson había predicho estaba tomando forma. Llegaba el día del avión de reacción y Estados Unidos lo veía sin tomar parte en él. En la Europa nazi, en 1943, una versión del avión de reconocimiento del caza rápido Lightning de Lockheed recogió fotografías de los nuevos y raros aviones alemanes. Las fotografías mostraron marcas de quema en las pistas de aterrizaje y campos de grama. Estos aviones tenían un tipo nuevo de propulsión. Eran aviones de reacción. Cuando la noticia del avión de reacción alemán llegó a Estados Unidos en medio de la Segunda Guerra Mundial, y los militares decidieron que debían alcanzarlos y desarrollarlos y tener sus propios aviones de reacción, pensaron en esto. Recordamos al joven Johnson, vino aquí y habló de ese tipo de aviones. Así que Lockheed se volvió uno de sus candidatos para construir un caza con un motor de reacción. El L-133 había sido un proyecto secreto. Los militares de Estados Unidos se mantuvieron informados del progreso de Lockheed y uno de los jóvenes diseñadores de Kelly, Willis Hopkins, construyó incluso un modelo del caza propuesto. Era un programa muy secreto, porque todos los programas de Kelly eran secretos, y pensé que sería algo muy dramático tener un modelo para mostrárselo a la Fuerza Aérea, en lugar de mostrarles solo unos bosquejos. Así fue como se hizo el modelo, porque pensé que valía la pena, y por supuesto no vendimos el avión, pero sí se lo vendimos a Lockheed. Y les gustó porque la gente que vio la propuesta que hicimos nos puso a trabajar en el F-80. El 16 de octubre de 1943, se emitió un contrato formal para que Lockheed construyera el caza nuevo. Uno de los requisitos claves impuestos a Lockheed era la necesidad de terminar el primer avión en un corto periodo de tiempo increíble. Kelly había prometido que la aeronave volaría en 160 días desde el momento de la firma del contrato.
Y como la Fuerza Aérea firmó el contrato, teníamos entonces que apurarnos. Afortunadamente, su experiencia con el L-133 probó ser invaluable para los ingenieros de Lockheed. El nuevo caza, designado como P-80, utilizaría gran parte del diseño preliminar presente en el proyecto anterior. El Shooting Star P-80 tiene básicamente la forma del ala de los primeros proyectos de avión de reacción L-133. Sin duda, una razón por la que Kelly Johnson produjo y diseñó el P-80 tan rápido fue porque ya había hecho el trabajo preliminar de la forma del ala para el 133 anterior, que fue rechazado. Kelly Johnson unió a un equipo de 50 de los mejores diseñadores de Lockheed e ingenieros para construir un nuevo avión. Trabajaban 10 horas al día y 6 días de la semana. El P-80 no solo fue el primer avión de reacción de Lockheed, fue un hito histórico en la historia de Lockheed. Fue el aeroplano que creó el departamento Skunk Works de Lockheed. Los ingenieros y diseñadores del P-80 trabajaron casi totalmente fuera de la burocracia normal de Lockheed, con pocas restricciones y con un papeleo absolutamente mínimo. Tus dibujos no debían ajustarse al manual de dibujos de Lockheed. Podías ordenar los repuestos directamente sin pasar por los procesos por los que normalmente pasaría un gran proyecto de avión. Así que cancelaron todas las reglas. La única que había era, hágalo tan rápido como pueda. Y si se topa con un problema que no pueda resolver, póngase en contacto de inmediato con C.L. Kelly Johnson. Y él acabará con el problema. Para 1944, el P-80 estaba listo para el vuelo de prueba. El primer vuelo se realizó el 8 de enero, con el piloto de prueba Milo Burcham en los controles. Fue la primera aeronave estadounidense en exceder los 800 kilómetros por hora en un vuelo horizontal. Creo que tuvimos a 20 ejecutivos de todo tipo de Lockheed. Y todos tuvimos que sentarnos en las dunas de arena. No había lugar donde pararnos. Lo único pavimentado era la pista de aterrizaje. El avión despegó y realizó un primer vuelo magnífico, incluyendo un paso a alta velocidad frente a las dunas, y fue muy emocionante. Y así fue como nació el F-80. El P-80 entró rápidamente en producción, así que lo que comenzó como un par de prototipos experimentales pedidos con rapidez, se convirtió en el programa del F-80 y entró en producción en masa. Y de hecho se construyeron unos 850 F-80. Pero el P-80 no alcanzó la velocidad supersónica. Cuando se canceló el desarrollo del motor del L-1000, Estados Unidos perdió su liderazgo en los motores de avión de reacción. De hecho, el P-80 tenía el motor británico Goblin. El motor Goblin era del tipo centrífugo, así que su única etapa de compresor había limitado las velocidades supersónicas del avión. En contraste, el motor de Nathan Price, propuesto para el L-133 cancelado, era del tipo más radical de flujo áxil que hubiera permitido la velocidad supersónica. Pero en la Alemania nazi, las ideas de Nathan Price ya habían sido puestas en práctica. En la Segunda Guerra Mundial, el único país que construía motores de avión de reacción de flujo áxil era Alemania. El florecimiento de la tecnología de avión de reacción en la Segunda Guerra Mundial fue en la Alemania nazi. En 1945, los alemanes habían hecho miles de aviones de motor de reacción. Producían en masa varios tipos de caza de reacción y bombarderos de reacción. De haberles dado un año o dos, habrían sido un gran dolor de cabeza para los aliados. Ya en 1944, cuando el imperio nazi se derrumbaba, cientos de aviones de motor de reacción aparecieron en la Fuerza Aérea Alemana. Además del caza de reacción ME-262, estaba el bombardero Arado 234 y aeronave de reconocimiento. Estos aviones de reacción alemanes tenían los primeros motores de avión de reacción de flujo áxil. Un avión de reacción que los alemanes usaron desde 1944 fue el Arado 234. Al comienzo fue un avión de reconocimiento y podía volar tan rápido y alto que ningún avión aliado podía atraparlo.
Ese avión permitía que los alemanes observaran y vigilaran las playas de Normandía. El arado también fue usado en Italia. Esa fue una de las razones por las que a los aliados les costó luchar en Italia, porque todo lo que hacían estaba expuesto a esos aviones alemanes. A principios de 1945, la ofensiva aliada terrestre en Italia se detuvo. El comandante alemán en Italia era Albert Kesselring. Él tenía un escuadrón de los aviones de reacción nuevos de reconocimiento, los Arado 234. Eran muy rápidos para los cazas aliados y le dieron a Kesselring la ventaja estratégica de conocer cada movimiento que hacían los ejércitos aliados. Solo había un puñado de arados sin armas en Italia, que usaban su velocidad para evitar los cazas aliados con motores de émbolo. En un esfuerzo desesperado por derribar los aviones de reacción de reconocimiento nazi, se apresuró un vuelo del P-80 experimental de Kelly Johnson a Italia para cazarlos. El P-80 fue en verdad una aeronave pionera. Era un avión muy sencillo en realidad, pero era un paso épico hacia adelante. El objetivo desde el principio fue la velocidad. La velocidad era el objetivo dominante del diseño para tener un motor realmente rápido y tener toda la ventaja del motor de reacción. Pero con solo un puñado de P-80 experimentales disponibles para Italia, el ejército de Estados Unidos fue incapaz de derribar a los arados. La lección fue clara. Estados Unidos perdió 3 años vitales en la guerra de aviones de reacción cuando el proyecto L-133 original de Lockheed fue cancelado. Se necesitaría otra guerra, esta vez en Asia, para que Estados Unidos recuperara su terreno perdido. El P-80 se convirtió en la aeronave caza principal en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de la posguerra. El primer avión de Estados Unidos en derribar a un avión enemigo fue un F-80 en los primeros días de la Guerra de Corea. Pero el P-80 estaba llegando al final de su vida operacional. La Guerra de Corea introdujo una segunda generación de cazas de motor de reacción, el MiG-15 soviético y el Sabre F-86 de Estados Unidos. Estos alcanzaron el rendimiento que Johnson y Price habían establecido originalmente para su L-133. Durante el desarrollo de la guerra, el P-80 mostró sus limitaciones y en términos del combate aire-aire, fue suplantado por la aeronave caza F-86 de Estados Unidos. Sin embargo, en todos sus papeles, brindando apoyo a las tropas en tierra y haciendo vuelos de reconocimiento, el F-80 se mantuvo en combate pesado. Y para el momento en que terminó la Guerra de Corea, la flota del F-80 había volado unas 100.000 misiones en combate. En 1954, Lockheed reveló el sucesor del P-80, el Starfighter F-104. Al igual que el P-80 y el L-133, fue hecho para la velocidad. Kelly fue a Corea durante la guerra a principios de los 50 y habló con muchos pilotos y comandantes de Estados Unidos sobre lo que ellos pensaban que necesitaban para tener un caza mucho mejor que el que los rusos y sus aliados chinos llegaran a tener alguna vez. Y lo único que surgió de allí fue: necesitamos tener el aeroplano más rápido. El Starfighter fue diseñado para volar a más de 2.200 kilómetros por hora. Era el avión caza más rápido que había visto el mundo. No era fácil atrapar a un avión en Mach 2. A ese hecho nunca se le dio suficiente reconocimiento. Pero a mediados de los años 50, diseñar un aeroplano que sin duda llegara a Mach 2 de manera continua era en realidad un gran paso. De hecho, el Starfighter utilizó conceptos de diseño que fueron desarrollados en 1940. Mucho de lo visto en el Starfighter era originalmente para el L-133. El L-133 llegó a evolucionar en la forma en que lo hizo, principalmente porque no estábamos muy convencidos de que la forma correcta de hacer aeroplanos supersónicos fuera con alas de barrido. Una de las cosas notables del diseño del Starfighter es el tamaño diminuto de las alas. Si ve el plano del Starfighter, observará que las alas son cortas, y si ve el lado de adentro, casi no puede ver las alas porque son muy delgadas.
Lo grandioso de esas alas es que son perfectas para el vuelo supersónico. Las alas del F-104, con toda la estructura en ellos, los controles y todo lo demás adentro, tienen el mismo porcentaje de grosor que una hojilla de afeitar, y son cortantes. Al caminar cerca de un F-104 debe ser cuidadoso, no salte accidentalmente en el borde principal. Pero el ala pequeña revolucionaria del Starfighter originó un nuevo problema. Cuando un avión vuela muy alto, el aire se pone muy delgado. Y con menos aire el avión es difícil de controlar porque hay menos contra qué presionar cuando mueves los controles. En 1941, Kelly Johnson y Nathan Price crearon una solución al problema con algo llamado control de límites de capa. Es muy sencillo, solo purga el aire del motor porque recuerde que su motor de reacción succiona mucho aire y lo expele sobre la superficie de control en el ala y eso le suministra el aire para el empuje. En lo que se refiere al Starfighter, a principios de los 50, Kelly Johnson resucitó esta idea y esas pequeñas alas del Starfighter son muy efectivas porque tienen control de límites de capa. Hubo otro legado del L-133 que se puede apreciar en el Starfighter. Fue una invención tan revolucionaria que no fue totalmente apreciada sino hasta más de una década después, y se incorpora en cada casa de reacción moderna. El Starfighter era un cohete. Podía ser aerotransportado desde cualquier pista y ascendía rápido al usar su quemador auxiliar y luego interceptaba a los cazas enemigos que se acercaban o a los bombarderos muy rápidos. El quemador auxiliar era parte del diseño original de Nathan Price del motor L-1000. En su concepto original tenía un quemador auxiliar y nadie, que yo sepa, había hablado alguna vez de un quemador auxiliar en Gran Bretaña o en Estados Unidos o Alemania. Nathan Price estaba quizá 10 años adelantado a su tiempo al desarrollar el motor L-1000, el flujo áxil, los quemadores auxiliares. Este fue un motor que en verdad solo surgió en producción masiva con otros fabricantes en los años 50. Incluso cuando el Starfighter de Kelly Johnson entraba en servicio, surgió otra amenaza. En 1957, la Rusia soviética puso en órbita el primer satélite artificial del mundo, el Sputnik, probando que tenía cohetes que podían lanzar ojivas atómicas en contra de ciudades de Estados Unidos. Estados Unidos necesitaba con desesperación descubrir qué ocurría en Rusia. La Agencia Central de Inteligencia decidió que en realidad necesitaba tener un aeroplano de reconocimiento que volara muy alto y fuera prácticamente indetectable y muy resistente también, y con la capacidad de tomar fotografías a alturas de 70.000 pies y más altas aún, y que tuvieran una alta resolución. La nueva aeronave de Lockheed era el avión espía U-2. El U-2 podía volar a una altura de más del doble de la altura del Monte Everest. En un año, se realizó el primer sobrevuelo a la Unión Soviética. El informe de inteligencia fotográfica que trajo el U-2 probó que los soviéticos todavía tenían años de retraso en la tecnología de misil y bombardero. El fuselaje del U-2 es el mismo que el del Starfighter. Y todo lo que hizo Lockheed en ese caso fue tomar el Starfighter, le extrajeron las alas cortas, le pusieron alas largas para una mejor resistencia a las grandes alturas y lo convirtieron en el U-2. Pero en 1960 ocurrió lo impensable. Un U-2 volado por Gary Powers fue derribado por un misil antiaéreo SA-2. Fue la primera vez que un misil tierra-aire derribaba un avión enemigo. Si un U-2 de alto vuelo podía ser rastreado por radar y derribado por misiles soviéticos, también podría hacerlo cualquier bombardero estadounidense. Kelly Johnson decidió que había una solución: hacer una aeronave invisible al radar y capaz de volar por encima de las defensas de tierra o los cazas interceptores. El resultado fue el Blackbird SR-71. Hoy, luego de 30 años de su viaje inaugural, el Blackbird es la aeronave militar más rápida del mundo.
Para mí, el SR-71 fue la obra maestra de Kelly Johnson y yo lo llamaría el avión más revolucionario que he visto. Lo revolucionario estaba en la velocidad. Todavía tiene el récord de 3.509 kilómetros por hora en vuelo horizontal. Como el Blackbird podía volar durante horas a 3 veces la velocidad del sonido, la fricción con el aire haría que el revestimiento del avión se pusiera al rojo vivo. Para lograr esa velocidad, tenía que lidiar con temperaturas increíbles. Y por esa razón es que el SR-71 básicamente inventó el negocio de la estructura de titanio en el mundo. Para lograr una estructura que soportara estas temperaturas tan altas de vuelo a velocidades de Mach 3, a más de 3.200 kilómetros por hora, el único metal real que podría enfrentar este problema era el titanio. Así que todo el aeroplano básicamente fue construido con titanio. Pero el Blackbird tenía una tecnología secreta más revolucionaria que su velocidad asombrosa o el uso del titanio. Lo más notable del Blackbird SR-71 es que no solo era muy rápido, sino que era clandestino. Fue la primera aeronave que era muy difícil de ver y de rastrear en los radares. Esto se logró parcialmente al recubrir partes claves del revestimiento de titanio del Blackbird con un recubrimiento nuevo de ferrito de acero que puede absorber las ondas de los radares. El Blackbird usó un diseño de fuselaje de ala mezclado, lo que significaba menos superficie mellada para actuar como espejos que regresaran las ondas de los radares a la pantalla de radar. Lo que fue un adelanto en el diseño del SR-71 es la forma como las alas se mezclan con el fuselaje. En la mayoría de los aviones, el ala sale del fuselaje. Pero Johnson lo diseñó de tal forma que todas las superficies se mezclen para así reflejar menos ondas de radar. Pero esa forma extraña no era nueva para Lockheed. Se vio por primera vez en la pizarra de dibujo en 1940, en el L-133. Solo se construyeron 31 Blackbirds. Como podían volar a cualquier punto de la Tierra en corto tiempo, se convirtieron en el avión de reconocimiento aéreo principal de Estados Unidos. Al contrario del U-2, ningún Blackbird clandestino ha sido derribado. El Blackbird pronto daría nacimiento a una de las aeronaves más extrañas que hayan surcado los aires. Una vez más, la CIA estaba detrás de las especificaciones. En el mundo negro de mediados de los 70, el Organismo de Proyectos Avanzados de Defensa decidió realizar una competencia para un modelo de prueba de tecnología donde debía construirse un avión muy pequeño. Y el objetivo era ver cuán cerca se podía volar de un objetivo sin llegar a ser detectado por un radar. Los dos competidores fueron Northrop y Skunk Works de Lockheed. Fue una competencia muy cerrada y Skunk Works diseñó y construyó un pequeño avión llamado Half Blue. Este prácticamente impactó a la gente que estaba en el proceso de toma de decisión en ese momento y los asombró ver cuán baja era su área de eco. Half Blue se volvió el asombroso F-117, un avión virtualmente invisible a cualquier sistema de radar conocido. Pero la geometría estructural compleja necesaria para darle al F-117 su característica de clandestinidad hacía que fuera un avión difícil de volar. En ese avión no se sabe cuál parte es la de adelante. Es en verdad un avión sumamente inestable. Así que tienes que volarlo a través de una computadora. Y si esa computadora llega a fallar, usted está muerto. Por esa razón tiene que tener una fuente de computadora múltiple en donde las computadoras pueden compararse entre sí y decidir cuál está trabajando y cuál no. El F-117 llevó a la aviación a la era digital. Fue uno de los primeros cazas en volar por computadora.
se puso a prueba por primera vez en la Guerra del Golfo en 1991 y su prueba salió muy bien. A esos aviones, 76 de ellos, ni siquiera les explotó una llanta. Volaron el 1,5% de las misiones de la Fuerza Aérea en esa guerra y acertaron el 41% de los blancos asignados. Es difícil hallarle algo malo a ese récord, y la Fuerza Aérea no iba a hacer eso. En 1984, el Skunk Works de Kelly Johnson trabajó para combinar lo clandestino con la capacidad de vuelo supersónico y la alta maniobrabilidad. La forma de los primeros aviones clandestinos, como el F-117, los hacían lentos y difíciles de maniobrar. Pero las nuevas supercomputadoras le permitieron a Skunk Works diseñar una forma más redondeada y apta para volar. Ese fue el F-22 de Lockheed. A mediados de los 80, la Fuerza Aérea decidió que quería una generación nueva de cazas y una aeronave clandestina supersónica que pudiera ser un supercrucero. Esto quiere decir que puede volar sin usar los quemadores auxiliares. Así que ofrecieron muchos grandes retos de diseños al tratar de tener estos rasgos en un solo avión. El primer F-22 voló el 7 de septiembre de 1997. Clarence Kelly Johnson no vivió para verlo. Murió en 1990. Pero el F-22, heredero del L-133, el Lightning P-38, el Shooting Star P-80, el Starfighter F-104, el Black Bear y el F-117, son su legado. Se dice que el F-22 será el caza principal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en los próximos 40 años. Allí están muchos de los mismos conceptos generales que tenía el F-22. Cuando lo ves primero es un avión con un solo motor, pero si lo ves cuidadosamente, ¿adivine qué? 2 colas verticales, los 2 timones de dirección. Supongo que diría que todavía se ve un poco del P-38 allí. Originalmente la Fuerza Aérea iba a llamar al F-22 el Lightning II, por el P-38 original y para honrar a Kelly Johnson. Pero luego salió la película de Steven Spielberg, Jurassic Park, y le cambiaron el nombre a Raptor. Uno de los altos funcionarios de la Fuerza Aérea de esa época, Mike Lowe, decidió que no se llamaría Lightning II. Y luego de una serie de penosos ensayos y errores, terminó llamándose el Raptor F-22. Pasé gran parte de mi carrera en ese avión. Yo solo lo llamaba el F-22 y dejé afuera la palabra Raptor. El único artefacto que fue dejado para el recuerdo del paso del L-133 es un prototipo solitario del motor del L-1000 de Nathan Price, que se encuentra en el Museo de la Fama de los Aeroplanos en Chino, California. Los pocos que van al museo se dan cuenta de su significado histórico. ¿Y si el L-133 hubiera volado? ¿Cómo le hubiera ido en combate? Imagínenselo. Pilotos del Grupo 365 de persecución reemplazaron sus Lightnings P-38 por los nuevos aviones de reacción L-133. La Fuerza Aérea de Estados Unidos llamó al nuevo caza el Starjet. La mañana del 15 de abril de 1945 ocurriría un hecho histórico. El primer combate de avión a avión. Un grupo de 3 Starjets realizaba una patrulla de combate aéreo sobre el sur de Bavaria. Escoltaban Libertadores B-24 en una misión de bombardeo contra aeropuertos nazis. De repente, un vuelo del Messerschmitt ME-262 surgió del sol y se dirigió a los Libertadores. Pero los 262 cometieron un gran error. Asumieron que los cazas de escolta de Estados Unidos eran Mustangs con motores de émbolos más lentos. Los 262 planearon un encuentro rápido contra los Libertadores y luego los dejarían atrás y escaparían. Pero se llevarían una sorpresa terrible. Los Starjets del Grupo 365 de persecución aceleraron para interceptar a los 262 que se aproximaban. Sorprendidos, los aviones alemanes se separaron.
De pronto y en forma inesperada, los 262 vieron que no podían huir de sus enemigos estadounidenses. Habían sido alcanzados por los Starjets. El combate se realizó en el último reducto nazi en Bavaria. Fue un combate a muerte, a 1000 kilómetros por hora. Por primera vez en la guerra, un caza de reacción era derribado por otro caza de reacción. En realidad, no se llevó a cabo ningún combate de avión a avión en la Segunda Guerra Mundial. Eso tendría que esperar hasta la Guerra de Corea en los años 50. Pero el honor todavía lo recibiría Kelly Johnson. El primer avión de reacción en destruir a otro en combate fue el Shooting Star P-80 de Kelly Johnson, el 8 de noviembre de 1950. Creo que en retrospectiva, en el L-133 tenemos una excelencia en el diseño muy adelantada a su tiempo. Hoy, en lo que quizás sean los dos últimos aviones caza tripulados de Estados Unidos, el Raptor F-22 y el caza F-35 de ataque combinado, tenemos dos diseños de Lockheed que estarán muy adelantados con respecto a cualquier cosa que tenga el mundo. Y creo que ese es realmente el legado que ha quedado con Nathan Price, el ingeniero del motor Kelly Johnson, la fuerza de la empresa y la corporación Lockheed. El F-35 es una aeronave del siglo XXI. Representa la culminación de 100 años de tecnología de aviación y toda la historia del departamento de Skunk Works de Lockheed. Pero en la nueva era del vehículo aéreo de combate no tripulado, o UCAV, podría ser el último caza de reacción tripulado. El verdadero legado del L-133 es que creó todas las grandes ideas sobre cómo construir un caza de reacción. Ideas que han sido incorporadas una por una en todos los cazas de reacción a medida que han aparecido. Hoy, Lockheed hizo el F-35 y es probable que sea el último caza de reacción que hagan los estadounidenses. Así que en ese sentido el L-133 comenzó la larga tradición que nos trajo el F-35. El F-35 es el descendiente final del L-133 de Lockheed, uno de los aviones que nunca voló.